noches, jóvenes, bienvenidos una noche más a un episodio de Anclaje 619. Es una bendición estar acá con ustedes, de verdad que es un placer tenerlos esta noche. Y este día tenemos desde Quesaltepeque a Isaac, bienvenido. Muchas gracias, César, Dios te bendiga. Pues creo que es un gusto poder estar con ustedes y pues compartir un poco acerca de la palabra de Dios y pues muchas gracias. Tranquilo, gracias por estar acá. Y pues, jóvenes, esta noche tenemos un tema medio intenso. No, mentiras. Es algo que creo que hemos vivido varios de nosotros, creo que todos, o en algún momento de nuestra vida lo hemos visto. Y no sé, para ir dando entrada, Isaac, no sé si podemos hablar un poquito de el orgullo. ¿Qué es o cómo se puede experimentar el orgullo? Fíjate que, muy buena pregunta, fíjate que muchas veces quizás es un ejemplo quizás que te voy a dar un poco atrevido. Okay. Yo el orgullo lo veo como es cuando una persona quizás tiene un mal aliento. Entonces es una persona que posiblemente anda tranquila y la persona no nota. Entonces hay personas que vienen y se acercan y como le dicen, mira, aquí hay un dulcito. Entonces la persona, ok, entiende. Entonces el orgullo es prácticamente viene siendo así. O sea, vos no te caracterizás o dices, yo soy orgulloso. Entonces quizás vos inconscientemente actuás y vos no te fijas que sos orgulloso, pero a tu alrededor como que la gente nota y dice, uy, qué orgulloso es, uy, ¿y por qué actúa? Y quizás no lo sabes. Entonces ahí yo creo que depende de las amistades que tengas, porque si tenés una amistad fiel, un amigo fiel que te apoya, siempre está contigo en la buena y en la mala, te va a decir, mira, fíjate que yo te escucho así, yo te veo un poco orgulloso en ese sentido. Entonces yo no soy orgulloso. Entonces yo creo que quizás no hay como un concepto, yo no lo veo como un concepto así tajante de qué es un orgullo. O sea, sé que un orgullo puede ser alguien con una altivez elevada, okay, pero yo quizás lo puedo dejar de esa manera. Y creo que también podemos separar, ¿no? Porque existe una diferencia, o sea, existen clases de orgullo cuando vos te sentís orgulloso por un trabajo, orgulloso porque lograste cumplir una meta que tenías, orgulloso por tu familia, pero también existe ya por el área de creo que podría llegar a ser hasta vanidad, de autoexaltarte tú mismo, ¿no? De llegar a ese punto de que yo soy así o yo me justifico por esto. Entonces, y realmente a lo que queremos caer con esto, para ya ir entrando ya en lo grueso del tema, es tal cual de que no son cosas que le agradan a Dios. O sea, porque vos no tenés por qué jamás exaltarte, o vos mencionaste una palabra, sentirte altivo en medio de las demás personas por diferentes situaciones. Y es algo que vimos que ha pasado desde incluso antes de la creación del mundo, ¿no? Así es. No, y tú muy bien lo decías, diferentes tipos de orgullo, o sea, porque está bien, yo no digo que no está mal, es decir, yo me siento orgulloso porque culminé mi carrera, soy orgulloso por los logros de mis papás, o sea, está bien, pero es como un cierto límite. Y como tú decías muy bien, desde antes de la creación, porque para iniciar, si querés, podemos leer Salmo 138:6, porque dice, porque Jehová es el excelso y atiende al humilde, más al altivo lo ve de lejos. Y si lo vemos, como tú decías, un buen punto, si lo vemos desde anterior, podemos verlo en Ezequiel 28, donde, si no me equivoco, habla acerca de la caída de Luzbel, como tú decías. El orgullo quizás no es como un que apareció, digamos así, como que el orgullo viene hasta esta época, sino el orgullo viene, si tú lees de Ezequiel capítulo 28 a partir del versículo 9 o 10, comienza la descripción, que Luzbel era acá, era el más hermoso, que caminaba entre medio de las piedras. Entonces, hasta que en él se encontró maldad. Y si lo vemos, pero es que es maldad, pero no es orgullo. Entonces, y más adelante, si lo vemos en Isaías 14, capítulo 14,
O incluso en el capítulo 13 dice que en él había como orgullo querer ser mejor que Dios. Ujú. Es decir, entonces, y donde dice él que él quería subir al trono y ser igual a Dios. O sea, el orgullo, o sea, él tenía como de alguna manera una posición jerárquica en el reino de los cielos en ese entonces, pero había como ese orgullo, como que yo quiero ser mejor o yo quiero ser mejor que él. Superior. Entonces superior. Entonces muchas veces quizás nos suele pasar es decir, yo soy así, yo soy esto, yo soy lo otro, pero yo quiero ser más que él. O sea, yo quiero ser mejor que César, yo quiero ser mejor que Juan. Entonces esas pequeñas cosas que nosotros sintamos es como que da una pauta donde nosotros debemos como detenernos y decir, qué raro. No, y si te fijas, creo que viéndolo desde ese punto es algo que nosotros vivimos en todas las diferentes etapas de nuestra vida. En el colegio, que el que tenga el lapicero más bonito es el mejor de la clase, las notas, y empiezo yo, no es que yo sí sé más que vos, yo puedo más que vos, yo soy el mejor en fútbol. Y siempre existió ese compañero, incluso nosotros fuimos ese tipo de compañeros en el colegio, que éramos así como, ay, yo me la pico, yo me la pico porque soy el mejor en esto, soy el mejor jugando fútbol, soy el mejor jugando básquet, soy el mejor en esto, en lo otro, en lo otro. Y si ya lo vemos en esta área, así como tal cual tú lo mencionas, dentro del servicio de la iglesia pasa esto. Pasa eso de que yo pueda que incluso me he llegado a decir, ay, es que yo soy indispensable, o el departamento donde estoy no gira si no estoy yo, porque no va a funcionar, porque lo que pueda hacer César no lo puede hacer nadie más. Así es, y fíjate que hay un gran punto y yo creo que eso es algo muy importante porque antes del orgullo viene la caída. ¿Por qué? O sea, si tú lo ves, el orgullo llegó a Lucifer, digamos, Luzbel en aquel entonces. Entonces, cuando en él hubo orgullo, o sea, antes del orgullo después del orgullo viene la caída, porque en él se encontró orgullo, pero después fue destronado. Lo vemos también en el rey Usías, que igual, o sea, comenzó a reinar a partir de los 15, 16 años, si no me equivoco, pero llegó un momento, como tú decías, o sea, hay etapas que llegan a un cierto punto que está bien hasta ahí, sentirte orgulloso de algún logro que has tenido, pero no excederte. Correcto. Porque ya se altivez, ya puede ser más grave la caída como tal. Entonces, en este caso, Rey también, y pues creo que es algo que quizás como nosotros como jóvenes deberíamos de quizás meditar en cómo soy como persona, en el sentido de que no me puedo exceder, o sea, en el orgullo, porque la caída es grande y media vez caigas, o sea, puede ser como una lección para vos, pero volver a levantarse cuesta. No, ya, y yo creo que también es algo que cabe mencionar, que el orgullo como tal genera una barrera con el Espíritu Santo, genera una barrera de esa conexión, porque nosotros, o sea, Jesús cuando vino al mundo y anduvo aquí fue humilde, que es todo lo contrario, ¿no? Y alguien orgulloso se llena tanto de sus propios pensamientos, se llena tanto de yo puedo, yo soy, yo esto y lo otro, y no reconocemos que literalmente no somos nada sin Dios, pues no somos nada sin el Espíritu Santo. Pueda que nosotros tengamos algunos planes, algunas metas, y pueda que nos vayan saliendo bien, pero como vos decís, pueda que llegue a nosotros el orgullo y empezamos a subir nuestro temperamento, y nosotros empezamos a creer más, y ok, ya logré eso, entonces voy a lograr lo otro, y lo otro, y lo otro. Hace poco incluso escuchaba un mini testimonio ahí de una persona que decía, yo salí de la universidad y me enfrenté al campo laboral y decía, salí de la mejor universidad de El Salvador, tengo tantos títulos, tengo esto y lo otro, pues voy a lograr encontrar trabajo rápido, voy a hacer eso y lo otro porque yo puedo, porque yo hice esto por mis propios méritos. Y que realmente no es así, porque si a Dios no le place,
Si a Dios no le hubiera placido, simplemente no hubiera pasado eso. Entonces si realmente llegamos a reconocer como tal que nada ni nadie pasa si no fuera por obra del Espíritu Santo, pues no, o sea, empieza a crecer eso en nosotros y empieza a crear esa barrera, ¿no? Porque te sentís incluso más y decís, lo hago por mí mismo y no por Dios, que es la real razón por la que existimos. Y así como tú decías que Jesús fue humilde, así dice Salmos 119, 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y si lo vemos, como tú decías, hablando acerca del orgulloso y el humilde, uno humilde es agradecido. Uh-huh. Sabe que todo lo que tiene, todo lo que hace, todo lo que ha sido, es y va a ser, es gracias a Dios. Correcto. Mientras que el orgulloso es como un poco ingrato, porque él sabe que posiblemente lo que él tiene se lo merece, pero él no solo busca eso, sino busca algo más, busca más. Y también vemos que el humilde, tú hablabas de Jesús, si vemos en el caminar, muchas veces él se hizo a un lado. En el caso del Sanedrín, de los fariseos, de los publicanos, de los escribas, siempre él de alguna manera fue prudente, entonces se hizo a un lado, mientras que el orgulloso siempre busca como tú decías, aquí estoy. La soberbia. Sí, aquí estoy, y si yo no estoy acá no se puede realizar esto. Si yo no estoy acá, entonces vemos como que un poco la diferencia entre el orgullo y el humilde. Uh-huh. Entonces el humilde siempre busca apartarse, si es posible buscar que la corona sea para otro, no para él. Entonces, y vemos también ahí clara la evidencia donde dice que Dios ve al altivo de lejos, pero más al humilde lo ve de cerca. De hecho, eso está cabal. Mira, en Proverbios 16:5 dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. O sea, porque Dios nos llama a ser como Él, ¿no? O sea, tratar de vivir en santidad, tratar de vivir conforme a lo que Él nos enseñó en su palabra. Y creo que eso que estábamos mencionando también, lejos de dar frutos del Espíritu, empieza a dar frutos de esto. Porque o empieza con el orgullo, viene la soberbia, viene la altivez y muchas otras cosas. Se te forma un carácter totalmente torcido, ¿no? Y empezás a dar frutos que no son los correctos. Y conforme más vayas alimentando eso, en vez de construir a los demás, vas a alejar a otros. Lo veíamos en temas pasados, donde en vez de atraer personas, las alejábamos, porque empezamos a tratar de abarcar todos nosotros, y yo puedo, y no damos lugar a los demás. No damos lugar a que pueda que yo pueda estar aquí hablando, y diga, solo yo puedo hablar, y no te da la oportunidad a ti de hablar también. Entonces al final de cuentas estamos construyendo sobre algo que tarde o temprano se va a caer, y todos somos necesarios en el reino de Dios. Todos, aunque cumplamos quizás, creamos nosotros que estamos cumpliendo la misma función, Dios da las herramientas y Dios da la forma de usarlas de manera diferente. Y aún así, o sea, Dios necesita que así como uno puede hablar e ir a compartir el evangelio, también otros lo puedan hacer, y nosotros estamos invitados a eso, a traer más personas para compartir. No es que solo yo lo voy a hacer, o no es que porque yo puedo y porque existe el orgullo. También creo yo que podríamos ir mencionando las consecuencias que existen, o quizás también cómo podemos ir saliendo en algún momento si nosotros ya nos hemos dado cuenta que somos orgullosos y hemos usado la famosa frase, es que yo así soy. Sí, no, como tú decías acerca de dar frutos que no sean del Espíritu. Entonces ahí solo me recuerdo, como tú decías, que en vez de edificar, destruimos. Uh-huh. O sí, destruimos, así sería la palabra. Y como por ahí decía un texto que hay que edificar nuestra casa sobre la roca, no sobre arena, uh-huh, no sobre otro tipo o fundamentos, podríamos llamar, sobre otros fundamentos, sino la roca. ¿Y quién es la roca? Pues es Cristo. Y como tú decías, las causas, las consecuencias del orgullo, de por qué yo soy así, pues hay muchas. Sí. Son muchas causas, consecuencias que van a conllevar
a un estado de que si no llegamos a un momento como jóvenes a poderlo identificar o poder decir, no, yo llego hasta acá, las consecuencias pueden ser un poco graves. No, y mira, o sea, es algo que puede que, o sea, Dios te esté como dejando pasar, vaya que sí, que sí. Pero como decís, viene la caída y cuando te corrige, porque Dios corrige a sus hijos, es yuca porque te bajas de un solo de algo que vos mismo te habías creado en tu cabeza que estabas hasta arriba. Y Dios te no, vos sos de aquí abajo. Entonces, es bien yuca las consecuencias que trae y creo que algo que nosotros primero tenemos que tratar de identificarnos. Si en algún momento nosotros hemos sido altivos, hemos sido orgullosos y tenemos que ir tratando de buscar la salida, porque es algo que definitivamente no le agrada al Señor. Así es. Y fíjate que quizás como una manera de buscar una salida podemos quizás recalcar o tomar acerca del arrepentimiento, porque si como tú decías, yo soy así, y está bien, pero hasta un cierto punto, un cierto límite, así soy. Pero a todo esto Dios nos llama a que nos arrepentamos de nuestros pecados y podamos pedir perdón. Y si vemos el arrepentimiento, el significado es la metanoia, que es un cambio de mente o un cambio de rumbo hacia la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? O sea, entonces en sí, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un volver hacia Dios. Entonces, si yo soy así, entonces voy a llegar a un estado determinado que voy a decir, ok, yo soy así, pero ya no más. O sea, yo quiero poner un alto. Entonces, vos venís de una forma como arrepentida delante de Dios. Entonces eso te hace un volver hacia Dios, de donde estabas hacia Dios. Y un cambio genuino, o un arrepentimiento genuino, es ese de que primero trae descanso a tu alma, ¿no? Trae descanso a tu alma, a tu corazón, es un tiempo como de refrigerio, podríamos mencionarlo así. Y también que se vuelva algo genuino cuando, ok, lo aceptaste, te disculpaste primeramente con Dios, luego con las personas que has dañado, o contigo mismo incluso, y haces ese cambio de switch, empezás ya a vivir una vida que no te digo que probablemente no te va a costar, no si has estado viviendo en que vos sos el único, el que más puede y el que más, pero Dios va dando las herramientas, el Espíritu Santo empieza a crecer en vos y empieza esa humildad, ¿no? a dar fruto. Entonces sí me llama la atención eso que mencionás, porque el arrepentimiento es algo fundamental que tenemos que hacer nosotros mismos, que pecamos a diario, en cada minuto, en cada hora. También con las demás personas, arrepentirnos y pedirles perdón por nuestra altivez, que muchas veces creo que todos hemos caído en algún momento en eso. Y así es, y fíjate que el arrepentimiento no solo es un sentimiento de culpabilidad, que ay, yo lo hice y yo fui soberbio, yo fui orgulloso, sino que también es, como te decía, es un volver a Dios, pero también el arrepentirse y lograr a perdonar lo que pasó es más que todo como vivir una vida sana espiritualmente, porque vos vas a llegar a un estado de arrepentirte, pero te vas a, como tú decías, un arrepentimiento genuino donde vas a también a pedir perdón. Entonces eso te va a hacer, te va a volver a Dios de una manera impresionante, que al final van a ver el así soy viejo o como podemos decir el viejo hombre y ahora el así soy renovado. Ajá, volcado hacia Dios. Y uno hasta se sorprende, ¿no? De lo que Dios va haciendo en uno, y creo que con lo que mencionabas te puedes ver tal cual que entonces se quiebra nuevamente esa barrera que formamos nosotros mismos con el Espíritu Santo, y viene y se conecta de nuevo y empieza otra vez el caminar, ¿no? De la vida sana espiritualmente. Y también que el arrepentimiento trae refrigerio, porque si lo vemos en Hechos 3:19 dice que así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Entonces, en buena hora, creo que quizás este día sería bueno quizás examinarnos y, como por ahí dicen, hacer un corte de caja, sí, de a lo largo de la vida, quizás meditar
creo que quizás desde que tenemos conciencia, en nuestro caminar, todo lo que hemos sido, todo lo que hemos hecho, y decir, pues chicas, si te pones, creo que sacamos una gran lista y vos decís, uy, ese era yo. Porque desde el momento que vos decidís hacer un corte de caja o un cierre, entonces de ahí para atrás tendría que quedar, o sea, si es un arrepentimiento, eso ya no va a valer ni delante de los ojos de Dios. Entonces eso va a ser de aquí en adelante. Entonces vos vas a ver y vas a decir, uy, ese era el yo que pasó, es decir, el viejo hombre. Correcto. Entonces vas a ver un gran cambio de aquí al nuevo hombre, al hombre renovado, al hombre que ya se volcó y se volvió a Dios. Entonces, como decías tú y como iniciábamos, el así soy. Entonces quizás creo que en esta noche sería bueno quizás revisarnos, examinarnos a nosotros mismos, así como es la cena del Señor, es examinarse a uno mismo y decir, he fallado en esto, en esto, en esto. Sí. Entonces, y después de eso se desglosa arrepentirse, y viene la otra etapa, que es el perdón. O sea, porque sí te puedes arrepentir y está bien, pero hay un punto más para que el hacia Dios se vuelva efectivo, que es el perdón. Correcto. El perdón de pecados. Bueno, creo que ya para ir cerrando, yo solo también quiero dejarlos con esos jóvenes que examinemos cada uno de nosotros, qué podríamos estar teniendo, quizás esta parte del orgullo, de la altivez, que en algún momento cada uno de nosotros pudimos haber tenido en cualquier área, así como lo decían desde el colegio, o incluso todavía podamos que, yo soy el mejor jugando esto, yo soy el mejor esto y esto, o tal cual en el servicio hacia Dios, cualquier cosa que vos sintas, incluso con tu propia familia, con tus amigos. Examinémonos, pongámoslo en las manos de Dios, arrepintámonos y pidamos perdón para que desde acá hagamos ese corte de caja y poder iniciar. Así es, porque igual como decía, ya para finalizar, porque el perdón quizás lo veamos que yo creo que ese quizás otro tema quizás abordar más adelante, pero es el perdón no quizás lo veamos que puchica, tengo que perdonar a aquel, ¿no? Y perdonar el así soy anterior como que muchas veces cuesta. Incluso perdonar, tenemos en algún caso vos fuiste orgulloso y yo decir, puchica, tengo que perdonar a César que fue orgulloso. Entonces quizás cuesta, pero el perdón también, el acto del perdón o el acto de amor trae como un objetivo, que es restaurar una relación rota. Y quizás ya para ir terminando, quizás quisiera abordar quizás nada más 2 versículos, Colosenses 3:13, que dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces el Señor ya hablando en su palabra que tenemos que perdonar, y si queremos vivir si queremos vivir una vida sana en Dios espiritualmente, tenemos que aprender a arrepentirnos del así soy y perdonar. Y yo también solo quiero leer Salmo 119:71, que dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Así es que, pues, es un tema muy interesante, la verdad que sí. Y mucho para examinar, así es que quizás hacerle la invitación, quizás nuevamente a los jóvenes, decirle que el objetivo o el haber transcurrido del así soy de antes está bien. De alguna manera, porque el Señor nos llama a arrepentirnos. Correcto. Y a perdonarnos, pero que esa parte de nosotros pueda culminar, pueda terminar el viejo hombre y el así soy, porque si nosotros hacemos eso vamos a poder, la verdad, ver la mano de Dios, porque muchas veces el así soy nos convierten como es como que estuvieras en una cárcel. Sí, en cárcel. Entonces, estar rodeados, y la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo.
no somos cárceles. Correcto. Así que muchas gracias por... No, gracias a ti y pues esperamos tenerte también más seguido por acá. Así es, primero Dios, así es que gracias por la invitación y pues gracias a los jóvenes que nos están viendo y animarles en el Señor. Sí, amén. Bueno, jóvenes, de verdad que es un gusto haber estado con ustedes otra noche más. Nos vemos en el próximo episodio de Anclaje 619. Buenas noches.